Ya estamos listas para hacer la próxima receta, unas hamburguesas deliciosas rellenas de queso. ¿Por qué no me acompaña a ver los ingredientes? Y ahorita regresamos. Hamburguesas rellenas de queso con salsa de pimientos. Ingredientes: 750 gramos de pavo molido, 6 cucharadas de pan molido o moronas de pan duro, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharaditas de ralladura de limón, 2 cucharaditas de tomillo seco, 1 cucharadita 1/8 de sal, media cucharadita de pimienta, 6 cucharadas de queso de cabra, 6 bollos de hamburguesa, 3 cucharadas de aceite de oliva, una lata grande de pimientos rojos escurridos y picados en juliana, 1,5 taza de cebolla picada, 3 cucharaditas de ajo picado finamente, 4,5 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de azúcar, 1/4 de cucharadita de pimienta de cayena, hojas de lechuga escarola, rebanadas de jitomate bola gruesas, germinado de alfalfa. Underground Jazz. Estoy peleándome otra vez con la estufa, pero ya la llevamos, ahí la llevo. Me pasas al aceite de aerosol porque vamos a preparar estas deliciosas hamburguesas rellenas de queso. Aceite en aerosol. Y voy a empezar a poner cebollita. Voy a poner estos pimientos de lata en juliana. Voy a poner ajito picado. Y voy a poner un toque de nuez moscada, poquita nuez moscada. Y voy a poner vinagre de manzana, tantita azúcar y un toque de jugo de limón, ¿ok? Mientras que esto se está haciendo, Te voy ayudando. me vas ayudando a hacer, por favor. Okay. Vamos a mezclar carne de pollo. Ajá. Ya la tienes ahí. Okay. Tenemos las manos limpias. Sí. Advertencia, manos limpias, porque no hay otra manera mejor de mezclar los ingredientes. Las manos son las que nos van a ayudar a decirnos la textura para poderlo ver si está bien combinado y todo. Ok, vamos a poner pan molido. Vamos a poner tomillo y vamos a poner rallado de limón. Y ahí le voy a poner un toquecito también de jugo de limón que me voy a atravesar. Ahí está, listo. Yo lo voy mezclando aquí. Y como esta es televisión, yo ya tengo unas a medio hacer, mientras que mi querido Héctor está haciendo eso, pero con la mano, Héctor, hombre, con la mano, porque esa es la única manera, esa es la mejor manera, es lo que acabamos de decir. Vamos a poner aceite suficiente. Vamos a esperar que esté muy bien caliente ese aceite, porque aquí ya tengo yo 2 pastelitos hechos. Si se fijan, a ver si la cámara que me está siguiendo aquí, podemos ver cómo está como aquí. Primero hicimos un pastelito y luego pusimos queso y lo tapamos con otro pedacito de carne, entonces quedó como un pastel relleno de queso que voy a empezar a freír en cuanto mi aceite esté hirviendo. Mientras voy a darle una meneadita a mis pimientos. Voy a poner así el vinagre de manzana, un toque de azúcar, un toque de jugo de limón y voy a poner tantita nuez moscada que tenía yo por ahí para darle un pequeño uso. ¿Ok? Y esto, si se pueden ver, tiene un juguito. Ahí estamos ya. Vamos a subirle tantito más al fuego.
Yo me confundo con esta estufa. A ver, lo voy a hacer desde el principio porque se me está bajando el fuego. Ah, no, ahí está ya. Ahí está ya. Muy bien, ya, Ok, muy bien. perfecto. Y voy a empezar a freír mi carne. Miren, ya, sí, ya. Muy bien, ya ahí vamos, ahí vamos. Y ahora sí, ¿por qué no vamos a ver el tip de nuestra nutrióloga Leslie? Mientras que todos nuestros ingredientes están listos para que usted pueda ver cómo quedaron nuestras deliciosas hamburguesas. Y vamos a hacer 2 pedacitos de carne y le vamos a rellenar para que usted no se pierda el paso a paso de esta deliciosa receta. Ahorita regresamos. Vamos contigo, Leslie. El día de hoy tuvimos un claro ejemplo de que consumir alimentos que podrían llegar a pensarse como prohibidos puede llegar a ser saludable siempre y cuando busquemos la mejor opción y hacerlo una versión saludable. En el caso, por ejemplo, de comer muffins, ¿quién iba a imaginar que un muffin pudiera llegar a ser saludable? Sin embargo, estos pastelillos pueden hacerse saludables siempre y cuando el contenido de azúcar sea muy bajo o utilicemos algún sustituto o, por ejemplo, alguna fruta que sea muy dulce como las pasas, y además utilicemos harina integral, utilicemos avena y amaranto, por ejemplo. Y una opción muy buena para este tipo de muffins es utilizar frutas y verduras. Pueden ponerle desde betabel, zanahoria, manzana, pera, etc. Plátano incluso. Y esto puede ser incluso una muy buena opción para aquellos pequeñitos para mandarles de lunch o que bien todavía están en ese proceso de adaptación y de aceptar nuevos sabores. A veces no les van a aceptar el betabel tal cual, pero ¿qué tal si se lo ponen al muffin y van a notar la diferencia? Y en el caso de las hamburguesas, pensar que una hamburguesa puede llegar a ser saludable, pues sí, la clave está en pedir la carne o el pollo, en caso de que prefieran hacerlas de pollo, sin grasa. Optar por una carne magra es mucho más saludable, y un buen tip que les puedo dar es que a la mezcla de la carne o el pollo molido le pongan verduras picadas finamente o ralladas, muchas verduras. Esto por una parte va a hacer que el volumen sea mayor y se consuman menos calorías, va a tener más fibra, más vitaminas y más minerales, e incluso los niños las van a aceptar muy bien las verduras en las hamburguesas. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima sección. En Q, regresando de Leslie, estamos casi listos para hacer estas deliciosas hamburguesas que están a punto de estar. Pero como lo dijimos antes de que nos fuéramos con Leslie, vamos a hacer aquí un pastelito de carne para que usted vea cómo la rellenamos. Si se puede acercar mi cámara para que vean bien cómo está quedando mi carne. Vean nada más, ahí estamos. Uy, va a quedar buenísima. Miren, ahí está, a la de arriba. Ahí está, vean ahí está deliciosa. Cómo se ve que en medio tiene el quesito. Entonces, lo que está haciendo Héctor en este momento es hacer un pastelito de carne, así como hacíamos las tortillitas. Muy bien. Ahora vamos a poner un trocito de queso en medio y luego lo vamos a forrar con otro pastelito de carne. Le pongo nada más la otra tortita. Exactamente, muy bien. Vamos, perfecto. Muy bien, ahí lo está haciendo Héctor, muy bien. Muy bien, yo aquí estoy lista con una toallita de papel absorbente. Aquí está. Okay. Siempre es muy importante mencionarlos. Ahorita Héctor no va a poder agarrar absolutamente nada, y menos la lechuga, porque no la vamos a cocer. El pavo o el pollo, como estamos usando en este momento, puede llegar a tener salmonela, como lo dije en el programa anterior. Puede ser, a lo mejor no la tiene, pero mejor, más vale prevenir. No quiero que me vaya a contaminar mi lechuga ni mis jitomates, que me los voy a comer en crudo. ¿Ok? Ahora estamos listos, vamos a taparla, muy bien. Vamos a tapar. Y presionamos. Presionamos las orillas. Bien, que bien está haciendo las orillas. Es muy importante sellarlas. Con la misma carne se va sellando. ¿Listo? Quedó perfecta. ¿Listo? Y estamos listos para preparar otra hamburguesa. Que seguramente el staff está deseoso de comérsela porque, bueno, tienen carita de que ya. Y bueno, yo agarro un bollo, uno más bonito que tenemos aquí. Sí, tenemos. Y es muy importante el impermeable. El impermeable siempre va a ser mi lechuga. Voy a agarrar un bollo, lechuga, carnita. ¿Me pasa un tenedor, claro, por favor, que sí. mozo? Voy a agarrar pimientos. Miren qué rico. Ingredientes que podemos encontrar en el mercado, en el súper. Y la verdad vale la pena. Y yo, como me gusta ser muy sana, le quiero poner mi germinado aquí. Y presentamos.
Por supuesto, no puede faltar la salsa catsup y la mostaza y una buena ensalada. Y por supuesto, unas deliciosas rodajas de jitomate bola para acompañar esta deliciosa y exquisita hamburguesa. Le quiero decir, por favor, que es muy importante que usted tiene alguna sugerencia, alguna receta que desee tenerla. Nos puede contactar en nuestras redes sociales. Ahí va a aparecer exactamente nuestra red social de Capital 21. Ahí está apareciendo en pantalla. Por favor, contáctenos. Y si no, también a través de mi Twitter, que es @ManiMunoz, o de mi Facebook personal, que es Chef Manny Muñoz. De verdad, contáctenos si tienes alguna sugerencia. Oye, Manny, por favor, a lo mejor el pastel imposible, que es tan famoso, lo podemos hacer. Si quiere hacer algunos camarones, alguna salmón, alguna carne, algunos taquitos adobados, carnitas podemos hacer. Cualquier receta que usted tenga ganas, la podemos hacer aquí en su cocina. Para eso estamos aquí, es una cocina CDMX y la verdad estamos a sus órdenes. Ya lo sabe, contáctenos, por favor, vale la pena. Y bueno, ya estamos listos casi para presentar. ¿Qué tal si recogemos todo Claro que absolutamente, sí. Héctor? Vamos recogiendo, porque yo les quiero hacer la presentación final de todos nuestros platillos. Este smoothie que quedó delicioso. Siempre en el recoger es muy importante. Paso este. Exactamente. Hicimos estos deliciosos muffins de manzana, con nuez, con coco, con, híjole, todos los ingredientes que tenía yo. En su receta pedimos nabo, así es. Se me olvidó decirlo ya, muy importante. El nabo de repente no lo encontramos porque es una verdura, es un tubérculo que realmente no consumimos y de repente los productores pues no le dan mucho a bola y pues no le hacen caso y resulta que, ¿qué cree? Que no lo tenemos. Entonces, fue muy complicado conseguirlo, no lo conseguimos, pero usted, señora, en su casa puede sustituirlo por manzana. Y si encuentra nabo, póngaselo. Vamos a inventar la cocina. De eso se trata esta cocina, de inventar y hacer deliciosos platillos. ¿No es así, Héctor? Claro que sí. Bueno, y bueno, ¿ya nos tenemos que ir? ¿O todavía tenemos un ratito más para seguir platicando? Ah, bueno, muy bien. Mira, Héctor, yo les decía hace ratito que vean nada más la textura que tienen estos muffins que hicimos. Miren, ¿Qué al te partirlos. parecieron? Ay, mira, Súper se ve delicioso, ahí el ¿no? coco, se ve La lo manzana. húmedo que está. La manzana explotó, así haga de cuenta que a la hora del horneado explotó la manzana y le dio una humedad a estos muffins, estas mantecadas deliciosas. Entonces, mira, pruébalo, porque también lo voy a probar. A ver. Deliciosos. Muy buenos, ¿no? Muy buenos. Muy buenos. Entonces, perdón que lo pruebe, pero la verdad no me aguanté las ganas. Y yo le quería decir, estos muffins o mantecadas, usted, señora, las puede hacer. Pueden estar hasta 8 semanas, no, 8 días en recipientes herméticos, después de tener ahí guardaditos. Para los chavitos, en un recipiente lindo, póngaselo, la verdad. Pónganle una lechita de algo y la verdad les van a encantar. Bueno, y que Héctor, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Muchísimas El gracias. lunes próximo a las 11 de la mañana los invitamos a que estén con nosotros. No se pueden perder la próxima emisión de Cocina CDMX. Nos vemos. Bye bye. Ay, no me